Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación, les voy a dejar este video en donde vamos a hacer un ensayo de Solemne 1, que es la evaluación que nosotros tenemos esta semana, y les va a servir de guía para que ustedes puedan identificar un poco más la forma de trabajar en esta evaluación. Según se nos informó desde coordinación, vamos a trabajar directamente desde Canvas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar GeoGebra y en Canvas ustedes van a ir teniendo que responder ingresando los datos o las ecuaciones que ahí se estén preguntando. Y aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos tres problemas, que es la misma cantidad de números que va a tener su evaluación, y tiene distintas instrucciones junto con distintas preguntas. Desde ya, en cada pregunta se les va a pedir que adjunten la imagen de la situación generada en GeoGebra. Por lo tanto, ahí van a tener que trabajar ustedes. Son tres problemas, así que no creo que haya problema para hacer este trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Identifiquemos entonces el problema 1. Se nos pide entonces identificar en primer lugar los puntos A, lo voy a ir haciendo acá, que va a ser igual a 1, menos 3. Vamos a tener el punto B, que va a ser 5,2. Si se fijan, ahí se están incluyendo entonces en nuestra gráfica. Y se nos pide determinar en el número 2 la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Es decir, vamos a tener que generar la recta desde A hasta B. Ahí tenemos nuestra recta, que recuerden que el GeoGebra también les entrega cuál es la ecuación. Luego de esto, se nos pide identificar el punto C, que corresponde al punto medio entre A y B. Punto medio, entonces, vamos a esa herramienta entre A y B. Ahí tenemos al tiro, se nos fijó el punto C. Voy a moverlo así para que se vea. Este punto C, ahí. El punto A lo vamos a dejar. Oh, no. Volver atrás. Ahí sí. Quiero mover solo el punto A. Y lo mismo con el punto B. Ahí está. Tenemos entonces nuestro punto medio, tenemos nuestros puntos y seguimos. Grafique la recta tangente a la ecuación que pasa por el punto C. Recordemos que una recta tangente es aquella que genera la perpendicularidad, en este caso el punto C. Por lo tanto, ahí vamos a trabajar con la perpendicularidad. Si se fijan, nos va a pedir el punto que tiene que ser C y perpendicular a qué figura, a esa recta. Ahí se genera entonces nuestra tangente. Vamos ya en el número 4. Si pasamos al 5, dice identifique el punto D que corresponde a la intersección de la recta tangente con el eje Y. Entonces vamos a tener que poner el punto de intersección de la recta tangente, la tocamos, y el eje Y, que recuerden que es el vertical. Ahí tenemos el punto D. Entonces, después se nos pide generar el polígono formado por los puntos A, B y D. Vamos a polígono y seguimos el orden. A, B y D. Recuerden que tiene que ser el polígono una figura cerrada, así que volvemos a nuestro origen. Y se nos genera entonces un triángulo. Y aquí es donde ustedes van a tener que responder. Les va a aparecer, por ejemplo, en el Canvas la pregunta 1 y aquí un espacio para responder. En este caso, ¿cuál es la longitud del segmento AB? Y eso lo podemos medir. La longitud nos pide entonces de AB, desde A hasta B. Ahí tenemos cuál va a ser cuánto mide nuestro segmento. 6,4, entonces ese 6,4 es el que tendríamos que ingresar en la plataforma. Después, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en C? O sea, simplemente marcamos esta recta tangente y ahí nos entrega la ecuación. Eso sería lo que ustedes van a tener que ingresar a la plataforma. Y además, como les decía, adjuntar una imagen de esta situación en GeoGebra. Entonces le sacamos un pantallazo y eso se sube a la plataforma o lo guardan en un Excel, en Word, lo que sea, y eso después se sube a la plataforma. Eso para la pregunta 2. Si nos fijamos, se nos pide igual realizar los siguientes pasos en GeoGebra y responder entonces a las preguntas que vienen después. Primero, identifique dos puntos.
Entonces aquí va a ser A igual a 3, menos 3 y B que va a ser igual a 3,1. Ahí tenemos nuestros dos puntos en el plano. Determina la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A y B y tiene su centro en 1, menos 1. Entonces voy a decir que el centro es O, 1, menos 1. Y tenemos que identificar entonces la circunferencia de centro y punto. El centro es O y el punto es A. Si nos fijamos y hacemos la circunferencia con centro O y el punto B, se generan exactamente las mismas circunferencias, con el centro y A y el centro y B. Voy a borrar una netamente para que no se dupliquen. Entonces ahí ya hicimos el paso número 2. Después, identifique el punto C que corresponde al punto medio entre A y B. Vamos con el punto medio entre A y B y ya nos aparece que ese es C. Después, grafique la recta secante a la circunferencia que pasa por el origen y el punto C. Primero tenemos que recordar que la recta secante es aquella recta que corta en dos puntos en la circunferencia. Entonces aquí vamos a hacer una recta que pasa por el origen, el 0,0, y por el punto C. A esto le voy a cambiar el nombre, lo voy a identificar como I. Ahí tenemos nuestra recta secante que, si se fijan, corta en dos puntos de la circunferencia. Después, identifique el punto D que corresponde a la intersección de la recta secante con la circunferencia en el cuarto cuadrante. Si se fijan, como identificábamos que la secante corta en dos puntos, nos está pidiendo el punto en el cuarto cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces aquí vamos a trabajar con la intersección de la circunferencia y la recta. Si se fijan, ahí generamos dos puntos. Voy a mover esa D, si es que puedo, ahí sí. Pero nos dice que utilicemos la letra D para el que está en el cuarto cuadrante. Entonces esta la voy a renombrar. Ahí se le vamos a poner D. Ahí tenemos. Esa no se ve muy bien, pero le cambió el tiro el nombre, se quedó como D1. Después, genere el polígono formado por los puntos A, C, B y D. Polígono, seguimos el orden, A, C, B y D. Nuevamente nos quedó de una forma de un triángulo. Ahí terminamos entonces con las instrucciones. Vayamos a nuestras preguntas. ¿Cuál es la ecuación de la recta secante que pasa por el origen? Es decir, ¿cuál es esa recta? Y ahí tenemos su ecuación. Después, ¿cuál es el área del polígono que tenemos acá? Entonces ahí vamos a área y marcamos el polígono. Y ahí tenemos entonces el área. ¿Qué más? ¿Cuál es el diámetro de la circunferencia? Y ahí tenemos que recordar que el diámetro es dos veces el radio. Por lo tanto, lo que podemos hacer es establecer cuál es la longitud aquí, desde el punto B hasta el centro, que va a corresponder a lo que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo sacamos el diámetro? Ese valor se multiplica por 2 y estaríamos. Y eso entonces tendrían que ir anotándolo según correspondan los espacios en blanco que van a tener entonces en la evaluación. Y le sacamos un pantallazo a nuestro ejercicio, se sube a la plataforma y con eso estaríamos con el número 2. Vayamos al último. Nos dice acá, identifique los puntos A, que va a ser igual a 2, menos 1, B va a ser igual a menos 3,3. Determina ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B, o sea, la recta A y B. Ahí tenemos la ecuación de la recta. Después, grafique la parábola cuyo foco es C, entonces voy a anotar C igual a 0, menos 4. Ahí tenemos el punto C. Y su directriz es la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces ahí vamos a la parábola.
que primero nos pide el punto y luego la directriz. El punto es el foco y luego la directriz. Recuerden que el foco, entre comillas, siempre tiene que quedar como dentro de la parábola y la distancia que nosotros vamos a encontrar desde la directriz al vértice es la misma que desde el foco al vértice. Ahí tenemos entonces que se tiene que cumplir esa parte. Después, y su directriz es la recta que pasa por los puntos A, B, genere el segmento BC. Entonces vamos a segmento y generamos el segmento BC. Me estaba tirando un poco ahí, sí. Por ahí. ¿Qué más? Identifique el punto D que corresponde a la intersección del segmento BC con la parábola. Entonces vamos a la intersección, que es el segmento y la parábola. Ahí tenemos el punto D. Entonces nos está pidiendo cuál es la distancia entre los puntos C y D. Y ahí nos tenemos que medir la longitud entre los puntos C y D. Y ahí tenemos entonces la distancia. Y eso lo tendríamos que anotar en el espacio que corresponda a esa pregunta. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Simplemente tocamos la parábola ahí y nos va a entregar entonces cuál es su ecuación. Y la imagen que tendríamos que adjuntar en la plataforma. De esta forma se va a trabajar entonces en nuestra evaluación. Preguntas muy semejantes y les dejo entonces este video para que les sirva en su preparación. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos.